Hola de nuevo. Hoy vamos a ya meterle diente al PMBOK 7, así que vamos a comenzar de una con el capítulo 2, un sistema para la entrega de valor. Mucho se habla de la generación de valor y que la gerencia de proyectos se trata de entrega de valor. De hecho, hay ya cada vez más personas que le quieren cambiar el nombre a la PMO para que la PMO se asocie con la entrega de valor. Eso está bien hasta cierto punto, pero creo que hay mucho hype, creo que hay bastante humo o por lo menos cierta superficialidad con el tema. Les voy a compartir la información que aparece en el PMBOK y cómo deben responder las preguntas. Y lo digo así porque yo no necesariamente coincido conceptualmente con muchos temas del valor como se tratan habitualmente, ¿vale? Pero creo que todo les puede servir. Recuerden, una cosa es para el examen y yo les comparto mis ideas y ustedes lo toman con beneficio de inventario. Ustedes lo piensan. En este capítulo lo primero de lo que te van a hablar es de la creación de valor. Entonces lo que te van a decir es que los proyectos no son simples mecanismos de entrega, sino que son vehículos estratégicos diseñados para materializar el valor tangible e intangible para la organización y sus interesados claves. Entonces, te comienzan mencionándote que el valor puede ser tangible en términos de ingresos, en términos de reducción de costos, de mejoras de eficiencia. También puede ser intangible, fortaleciendo la marca, en términos de satisfacción del cliente. Y por supuesto, es importante que todo esto esté alineado con un propósito estratégico. En este caso, el impacto sobre el negocio, la alineación organizacional, las ventajas competitivas, la transformación sostenible. Eso está bien, pero digamos, eso es lo que debes considerar y que evidentemente, digamos, el PMBOK es correcto desde el punto de vista de la trayectoria si se quiere, académica de la gestión del valor, pero quiero que pienses en lo siguiente. Aquí vamos a ir un poquito de la línea. Te voy a compartir mis ideas. Son solo mis ideas y de algunos autores con los que yo coincido. ¿Sí? Entonces, lo primero es, piensa en lo siguiente, el valor no se genera necesariamente dentro de la empresa o dentro de la PMO o dentro de tu proyecto. ¿En qué sentido? Lo que hacemos nosotros es generar nuevos productos, nuevas capacidades, nuevos servicios. Esos servicios se los enviamos al cliente y ahí hay que pensar muchísimo quién es el cliente. Creo que no nos tomamos en muchas ocasiones el tiempo para entender bien eso. Quien nos firma el contrato y quien nos paga no necesariamente es el cliente, ¿sí? Puede que sean los usuarios, pero hay que pensar muy bien en términos genéricos quién es el cliente. ¿Y por qué te lo menciono? Porque cuando el cliente percibe nuestro producto, nuestros servicios, nuestras nuevas capacidades, la forma en la que lo atendemos, es el cliente el que define y el que percibe el valor. Es decir, el valor desde mi punto de vista no está dentro del proyecto o dentro de la organización ejecutante, sino que está en los ojos, en la mente, en algunos dirán que en el alma, de quien percibe y de quien recepciona el nuevo producto, la nueva capacidad. Y es cada cliente el que define cuánto valor le da a las cosas, ¿sí? Así que el valor no necesariamente está dentro del proyecto objetivamente, sino que el valor está, si se quiere, en los ojos del usuario, en los ojos del cliente. Y para eso hay que definir quién es el cliente y el cliente es el que define cuánto valor genera. Lo que debemos hacer nosotros, y aquí voy en línea con Alejandro Salazar y su estrategia emergente, donde hizo una muy buena compilación de autores, muchos autores que a mí también me gusta revisar, entre ellos Mintzberg, Rummelt, etcétera. Em, es el mercado el que define cuánto valor genera. Y una vez se genera valor, pues es la organización ejecutante la que puede capturar ese valor para sí. Pero entonces hay varias ideas. La primera es, el valor no se genera al interior de la PMO o del proyecto, sino en el cliente. Y una vez se genera valor,
puedes tratar de capturar la mayor la cantidad de ese valor para ti, en términos monetarios, en términos de reputación, etcétera. Pero no puedes tratar de capturar valor si no lo generas, ¿sí? Y debes entender que el valor se genera afuera y no adentro. Desde ese punto de vista, mi visión es algo diferente, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que haría? Entonces, ¿por qué la dirección de proyectos es un vehículo de generación de valor? Pues porque es un vehículo táctico. La gerencia de proyectos ante todo es táctico y eso no debe hacernos sentir mal. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro objetivo es hacer muy buenas ejecuciones y proveer muy buena experiencia a el cliente quien quiera que sea, ¿sí? Y a partir de ahí, muy seguramente, ahí lo que esperaremos es que haya una reacción en cadena del cliente y verdaderamente se genere el valor afuera, ¿sí? Para que lo pienses, para que lo pienses. Ese es el punto número uno de este capítulo. Después nos hablan de otro elemento que va a generar valor y son todos los sistemas de gobernanza organizacional. Mucho puede hablarse de esto, me voy a quedar con algo que alguna vez me dijo un cliente, un gran presidente de una gran compañía latinoamericana, que me resumió la gobernanza muy simple. Me lo dijo, mira, la gobernanza es ante todo definir quién puede decidir qué y en qué instancia, en una reunión, en un comité, en donde se conversan esas cosas. Más allá de eso, obviamente se pueden hablar muchísimas cosas, pero me pareció, siempre se me quedó en la mente porque creo que va al grano y eso al final de eso se trata. Y entonces, ¿qué es lo que está buscando la gobernanza? Por supuesto, la transparencia. Recuerda que normalmente y cada vez es más común que los proyectos son financiados por terceros y esos terceros son públicos y tienen accionistas y se requiere generar confianza pública porque de otra manera se afecta el valor, nota, se afecta el valor, se puede afectar el valor de la acción. Puede pasar en algunas compañías que a cargo de grandísimos portafolios, yo aquí en mi mente tengo algunas muy colombianas en este momento, que están a cargo de de muchos proyectos, de grandes portafolios, que tienen una gobernanza, una toma de decisiones que no es transparente y eso le pega durísimo al precio de la acción. Fíjate que eso no es necesariamente objetivo, pero es el cliente y al final es el mercado el que define cuánto valor le da a las cosas. Y puede ser que una acción se caiga de $40 a 15, simplemente porque se afectó la confianza, aunque los proyectos estén ejecutando bien. Nota lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la gobernanza? Los roles y responsabilidades, las políticas y los umbrales, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de riesgos, digamos, como en esa relación que debe existir entre las probabilidades y las, digamos, las ganancias o el valor posible capturado, no generado, capturado, y el riesgo. Normalmente debería siempre existir una relación positiva entre lo que piensas que te vas a ganar, que debe ser X, y lo que estás arriesgando, que debe ser mucho menos que X. Las puertas de control, los stage gates, ¿eso qué es? Los puntos claves donde las personas que trabajan en gobernanza entran a revisar los proyectos, a definir si van bien y a dar una decisión go, no go acerca del proyecto. Entonces puede ser que el proyecto venga tan enfermo que en un stage gate o en una puerta de control se decida no dejarlo seguir hasta que se ponga al día o a tomar acciones correctivas o te dicen, bueno, sí, sigue y te autorizo la plata para lo que viene. Y por supuesto el tema de transparencia informativa y eso tiene que ver absolutamente con la confianza. La confianza es uno de esos ingredientes necesarios para la generación de valor. Donde no hay confianza, no hay valor. ¿Sí? Aunque objetivamente estén dando las cosas. Por eso es tan importante todos los modelos de gobernanza cuando se trata de inversiones y por supuesto proyectos. Si no hay confianza, no hay valor. Si no hay confianza, si no se transmite confianza al mercado, el mercado no le va a asignar valor y pues, por supuesto no se genera el valor en el mercado y por supuesto no lo puedes capturar, ¿cierto? Y los flujos de valor, sean cuales fueren, pues tampoco se van a dar. ¿Sí? Otro elemento clave son las funciones asociadas con los proyectos. Aquí te mencionan cuatro. La primera es el patrocinador. Lo que he notado es que este es uno de los roles menos entendidos en la práctica. Casi ninguna persona que sea llamada a ser patrocinadora entiende su rol dentro del proyecto. Casi ninguna. Y eso
o sea, muy poquitas excepciones me he encontrado, ¿sí? Normalmente los patrocinadores no saben qué hacer, entonces cuando no saben qué hacer a veces piensan que deben ser codirectores de los proyectos o a veces piensan que simplemente son clientes y tienen que llegar cada 6 meses a preguntar, a pedir cuentas, un poquito a darle palo a todo el mundo y no se dan cuenta que siendo patrocinadores deben hacer equipo con el director de proyectos, su equipo de proyecto y hay una complementariedad, ¿cierto? Removiendo barreras, definiendo bien la visión, ese tipo de cosas, mientras que el proyecto en sí está pedaleando y está ejecutando. De eso casi nunca hay claridad y eso es un gran destructor de valor, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y cuando está bien, pues la verdad es que mejora muchísimo todo, sobre todo esa relación que existe con los cuerpos de gobierno. Muchos proyectos no se retrasan por temas internos, porque no se estén moviendo las cosas rápidamente. Se retrasan por temas externos al proyecto y es porque toda la gobernanza es lenta. Entonces, cuando hay que tomar ciertas decisiones, no se toman a tiempo, pero curiosamente lo único que se ve al final es que el proyecto se atrasó. ¿Sí? Le jalan las orejas al project manager. Entonces, ahí hay mucha magia. Estoy de acuerdo. Por supuesto, otro rol es el project manager y su equipo de proyecto que son los responsables de ejecutar las cosas verdaderamente. La oficina de gestión de proyectos. Cada vez noto que las oficinas de gestión de proyectos le comen más cuento como a simplemente al hype del momento. Ahora todo el mundo está empeliculado con el tema de valor y no se entiende verdaderamente qué es lo que deben hacer. Yo estoy de acuerdo con que el valor hay que generarlo, pero entonces para eso las oficinas, las PMOs deben entender quiénes son sus clientes, ¿sí? Y cuando entiendes quién es tu cliente, pues entonces puedes empezar a estudiar y a experimentar con ese cliente qué es lo que le genera valor. En todo caso, es muy mala idea entrar a teorizar y a pretender que nosotros sabemos exactamente cómo generamos valor. No, nosotros, me refiero a los que trabajamos en proyectos, sabemos lo que hacemos, pero hay que estar muy pendiente eso que hacemos, qué valor le genera a los clientes que tenemos y a partir de ahí generar una función de aprendizaje. O sea, nuestro objetivo es, sí, evidentemente generar el mayor impacto en nuestros clientes, pero eso requiere estudio y tenemos que partir de la base que no sabemos. Por tanto, buena parte de nuestro ejercicio es el aprendizaje acerca de esa relación. Pero el aprendizaje, lo que no creo que sea buena idea es pretender y declararnos expertos y saber exactamente qué es lo que nuestros clientes necesitan, cuando en muchas ocasiones no sabemos siquiera quiénes son nuestros clientes. Pregúntate lo siguiente: ¿quién es el cliente de tu PMO? ¿Tú para quién trabajas? ¿O quiénes son tus clientes? Cuando sepas quiénes son tus clientes, sabrás dónde se genera valor de formas súper diferentes. Y entonces también entenderás cómo puedes capturar valor de ese valor generado. Mientras tanto, es teoría. Mientras tanto, es teoría. Y otro rol importantísimo es el resto de stakeholders. Los stakeholders es una categoría súper grande, súper abierta, pero sí son muy importantes porque nos ayudan a validar qué va bien y qué va mal. Nos dicen lo que odiamos a veces escuchar y es que no está bien, que se debe corregir, ¿cierto? Pero recuerda que al final esto es una función de aprendizaje. Las PMOs y los project managers que crecen mucho son aquellos primero que tienen alma de estudiante y constantemente están aprendiendo a partir de una visión de experimentación qué funciona y qué no, qué funciona y qué no, ¿sí? Partimos siempre de esa base. ¿Qué sigue en este capítulo? En este capítulo sigue el entorno del proyecto. Si partimos de la base y aceptáramos la tesis que el valor no se genera en nuestra oficina y que nosotros realmente no sabemos a ciencia cierta cómo es que se genera valor, porque es un tema súper complejo, no siempre es objetivo, casi nunca lo es, y que nuestra labor es más bien experimentar y aprender, y a producto de ese aprendizaje empírico verdaderamente podremos generar valor, es ahí donde agarra mucha fuerza todo lo que tiene que ver con factores internos. Los factores internos, los factores externos, porque empiezas a entender de inmediato que es clave entender el contexto en el que te estás moviendo, ¿sí?
eh, a nivel interno de la organización en términos de cultura, de estructura, de tecnologías, porque pueden ser que tus clientes estén por ahí cuando estás ejecutando un proyecto interno, etcétera. Y a nivel externo, en términos regulatorios, en condiciones de mercado, etcétera, porque todo eso está afectando a tu cliente y si afecta a tu cliente, seguramente afecta tu capacidad de generar valor. Piensa en lo siguiente, tú puedes hacer lo mismo varias veces y en cada ocasión puedes estar generando valor diferente, haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tu cliente está cambiando, porque tu cliente está siendo influido por muchos factores. Entonces hay cosas que están buenas en cierto momento y cuando las haces en otro momento igualitas ya no generan el mismo valor. Por eso hay que entrar a aprender y a partir de la experimentación y no la teorización, ese tema. ¿Sí? Lo que empiezo a encontrar y lo que muchos autores nuevos sobre todo, empiezan a reconocer es que ha habido una aproximación supremamente teórica del valor, cuando el valor siempre ha estado ahí y no coincide realmente con la estrategia, ¿verdad? Y los enfoques adaptativos, por lo que te acabo de decir. Una cosa hoy le genera valor al cliente y mañana no. Y acabas de hacer exactamente lo mismo. Entonces tienes que tener un enfoque adaptativo en el sentido de, los enfoques adaptativos en el fondo son una manera concreta de reconocer que no sabemos a ciencia cierta cómo es que se genera valor cada día y que estamos experimentando y entonces estamos aprendiendo y en la medida que aprendemos nos adaptamos. Cuando tienes simplemente un enfoque y lo declaras como una verdad absoluta que nunca vas a cambiar, en el fondo lo que estás haciendo es dándole la espalda al aprendizaje, porque lo que estás diciendo es, esto funciona y ya todo lo sé. Entonces, como ya todo lo sé, no necesito cambiar. Y es una muy mala idea, es una muy mala idea. Rápidamente el mercado te va a poner en tu sitio, ¿sí? Y es lo que pasa todo el tiempo. Es lo que pasa absolutamente todo el tiempo de forma consciente o inconsciente. Cuando una compañía se quiebra, cuando sufrimos en términos de ingresos, etcétera, muy en el fondo es porque falló una función de aprendizaje, de aprendizaje y una función de experimentación. No es fácil, no es fácil, aunque incluso seamos conscientes de esto, podríamos quebrarnos, porque no es tan simple. Pero al final la supervivencia y el éxito tiene que ver con el aprendizaje y si estamos aprendiendo, entonces deberíamos adaptarnos, ¿verdad? Y digamos, un último punto que nos trae este capítulo son consideraciones sobre la gestión de producto y es curioso porque el capítulo comienza con una visión muy tradicional del valor, pero en el fondo, en este apartado, termina reconociendo cosas. Y lo primero es que lo primero que se reconoce es que los proyectos crean y desarrollan productos o capacidades. Y esas capacidades generan valor. Lo que pasa es que generan valor, pero el libro menciona valor continuo en el tiempo. Yo creo que ahí hay un baile, hay una tensión, un equilibrio que constantemente está ocurriendo porque no hay nada constante en el tiempo. Si no, a las empresas siempre les iría bien y haciendo las mismas cosas siempre, siempre nos iría bien. Entonces hay algo que es dinámico que a veces no se reconoce, pero curiosamente el PMBOK 7 termina reconociendo ciertas cosas de forma muy tangencial, ¿verdad? También empieza a reconocer que la gestión de portafolio, programas, proyectos y productos en el fondo es un proceso de alineación. Quizás se plantea todavía de forma muy estática, ¿sí? Para mi gusto, pero termina reconociéndose, ¿cierto? Y que la gestión del ciclo de vida es, por supuesto, muy importante y es un elemento clave en el potencial que tienen los proyectos, los programas, los portafolios de generar valor. Y eso tiene que ver con los roadmaps estratégicos, con generar mucho feedback de usuario, fíjate, de usuario. eh, para mí es cliente de forma genérica, con la medición de resultados, con las iteraciones y las entregas y con la mejora continua. Todo eso es aprendizaje, aprendizaje en términos generales, ¿ves? Entonces, estos son los puntos que trata
que trata el PMBOK 7 en su segundo capítulo, a mí me parece que son temas fundamentales. Si entiendes esto, entiendes muchas cosas, o por lo menos entendiste el inicio de algo que con lo que puedes construir, digamos, tu propia estructura conceptual. Si tú no entiendes la naturaleza del valor y cómo se conceptualiza el valor en términos de relevancia, en términos de unicidad, pues corres el riesgo de caer en un activismo que no siempre genera valor, pero sobre todo no poder entenderlo o por lo menos no poderte hacer las preguntas correctas para resolver ciertas cosas. El approach, el enfoque clásico que todavía está en el PMBOK 7 y en general en el PMI, es un poquito rígido. Sí, y un poquito lineal, donde se dice primero estrategia, después portafolio, no sé qué, pero todavía no se reconoce mucho que eso es dinámico y que ese equilibrio es bien imperfecto y que es más bien una búsqueda y es una función. Sin embargo, sí me parece un buen aporte, un buen avance, considerando las versiones previas del PMBOK, toda la conceptualización de valor, pero entender esto es fundamental. Si entiendes bien esto, seguramente te vas a hacer preguntas claves y vas a poder construir muy buenos sistemas y muy buenos modelos de inversión que verdaderamente se traduzcan en valor, que en el fondo es eso. La gerencia de proyectos en el fondo es cómo se invierten recursos, ¿verdad? Y cómo se genera, y cómo se generan beneficios y valor. Por supuesto, son conceptos diferentes, pero al final de lo que se trata es de esto. Este es un tema apasionante, es un tema de fondo, es un tema clave. Espero que le des una muy buena lectura a este capítulo. Espero que este episodio te ayude, por lo menos a hacerte ciertas preguntas y a cuestionar ciertas cosas. Como siempre, encantado. Dale, seguir a lo que sea donde sea que me estés viendo para que el canal pueda ir creciendo un poco y cada vez te pueda traer mejores contenidos e incluso invitados. Y como siempre, encantado y hasta pronto.